en la capacidad de atención, pueden ser los opioides y algunos medicamentos usados para la incontinencia urinaria, para otras causas que tienen una carga anticolinérgica elevada. Hay otros factores que son súper importantes que, por mencionarlos de último, no son menos importantes, que es la disminución de niveles de vitamina D. Otro problema que vemos con frecuencia son los trastornos de la visión, en particular las cataratas. Y siempre nosotros pensamos que el uso de bastón o andador o las ayudas técnicas van a disminuir el riesgo de caída, pero es importante que nosotros sepamos que el uso de bastón o de ayudas técnicas mal usadas puede aumentar el riesgo hasta 2,6 veces de caer. Ahora, estos son principalmente, no son los únicos, pero son los principales factores intrínsecos. Ahora, ¿cuáles son los factores fuera de la persona? Es decir, aquellos que son del ambiente y que son potencialmente modificables. Tenemos la escasa iluminación, sobre todo en las noches. A nosotros nos pasa que tenemos personas que tienen insuficiencia cardíaca, se descompensan o tienen hiperplasia prostática porque son hombres que se levantan mucho en la noche y se levantan a oscuras y se caen. Es por eso es importante que la escasa iluminación va a aumentar el riesgo de caída. Y esto si sumamos, por ejemplo, que hayan alfombras, plantas, mascotas, muebles, sobre todo mascotas que son cachorros, o elementos que aumenten el riesgo de tropiezo, va a hacer que se produzca la caída. Y otra de las muchas causas que tenemos son las barreras fuera y dentro del domicilio. Teniendo en cuenta que la persona mayor, el 80% de las caídas son dentro de su casa. La otra causa es el uso inadecuado de calzados, sobre todo calzados que tengan una superficie estrecha, que sean tacones, que sean abiertos y que sea la talla menor o mayor de la que usa la persona. Estos factores habitualmente van a contribuir a los factores intrínsecos. Entonces, hasta este punto te quiero dar 3 pasos de una lista de chequeo que te pueden rápidamente ayudar a evaluar una caída. 1. Revisa las circunstancias de la caída. No te enfoques solamente en por qué se cayó. No te enfoques solamente en que se cayó, sino pregúntate el por qué se cayó. ¿Cómo fue la caída? ¿En qué momento del día? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuáles fueron los síntomas previos? Interrogar el fenómeno de la caída, no solamente enfocarse en la fractura o en el moretón o en el edema, no. Y ver qué enfermedad asociada tiene. Segundo, revisa los medicamentos que está usando. Sobre todo, revisa si ha iniciado un medicamento nuevo. Por ejemplo, hoy atendí una paciente en la clínica cardiológica geriátrica que se había caído hace 15 días. ¿Por qué? Porque tiene un dolor neuropático y fue a donde un colega y era tanto el dolor, un dolor neuropático, le dejó gabapentina asociado a tramadol más paracetamol, estaba más somnolenta y se cayó. O sea, tú ves la temporalidad, no se había caído antes, tenía factores de riesgo, ahí tienes el medicamento. 3. Siempre evalúa la movilidad y la marcha. No solamente la velocidad de la marcha, sino cómo es la marcha. Cómo pisa, cómo es la amplitud del paso, cómo es la cadencia del paso, ¿cierto? Y además ver la velocidad. Y es por eso, y dejé este último porque el tip que te prometí antes, en que nosotros podemos hacer un abordaje basado en pasos, sobre todo en trastorno de la marcha, es si tiene trastorno de la marcha o no tiene trastorno de la marcha. Si yo veo que no tiene ningún problema de la marcha, tiene una buena velocidad de la marcha, camina bien, el paso lo da bien, apoya talón, apoya punta, tiene buena cadencia, buena amplitud. Si no tiene eso, no tiene ningún problema en la marcha, busca problemas cardiovasculares o visuales. Y si es cardiovascular, si es hipotensión o es algo visual, trátalo. Y si es algún medicamento, revisa las dosis.
Si tiene un problema en la marcha, tú evaluaste en la marcha, lo que deberías ver es el nivel al cual tú crees que está el problema en la marcha. Ya sea central, es periférico o es a nivel medio. Revisa cómo está su casa, idealmente con terapia ocupacional, cuáles son los medicamentos que tiene y trata. ¿Con qué vas a tratar? Modificando el entorno, idealmente con terapia ocupacional, ver cómo está la vitamina D y si es frágil, suplementar o si está disminuida, si está en una institución. Y con respecto al ejercicio, sobre todo los que tienen que ver con fuerza, resistencia, equilibrio principalmente, hay que modificarlo. ¿Por qué? Porque te van a permitir hacer intervenciones importantes. Entonces, hasta este momento, después del abordaje que nosotros vimos, es importante que tengamos claro que en las caídas, la evidencia que tenemos hasta este momento es que si tú usas estas medidas por separado, a menos que existe una causa en particular, el beneficio que vas a encontrar va a ser poco. Si hay un problema de la marcha, lo que hay que es reeducar, sobre todo el equilibrio, ejercicio de fuerza, resistencia, modificar el entorno, ver cómo está la vitamina D, ver si tiene osteoporosis y tratarla, ver si hay problema con el calzado, si hay cataratas y manejarlo, y buscar realmente un experto en esto. Puede ser kinesiología, terapia ocupacional o un geriatra que se dedique especialmente a clínica de caídas. Entonces, a este momento te quiero resumir este episodio del podcast en 3 puntos. 1. Caerse no es innato al envejecimiento. O sea, no es normal caerse. 2. Las causas son muchas, son multifactoriales. Y cuando yo hago una valoración geriátrica integral que está seguida de unas intervenciones, dependiendo de lo que encontré en esa valoración geriátrica integral, en donde yo modifico los factores de riesgo, la evidencia demuestra que hay una probabilidad en que yo pueda reducir el número de caídas hasta del número que había del 88%. 3. Las intervenciones fundamentales, pivotales, que tienen evidencia hasta ahora en los estudios que tenemos y que son seminales y fundacionales, es que el ejercicio físico debe tener un entrenamiento multicomponente. ¿Qué multicomponente? Que tenga equilibrio, que tenga resistencia aeróbica, que tenga flexibilidad y que además tenga fuerza. Es decir, caminar solamente, hacer gimnasia no es una evidencia fuerte solamente para disminuir las caídas. El Tai Chi ha demostrado también tener algún efecto, sobre todo porque se realiza en grupo. Hasta el momento, estas son las estrategias que más han demostrado en el entrenamiento multicomponente disminuir el riesgo de las caídas. Sumado a una valoración médica especializada, una valoración funcional, una modificación del entorno del paciente con terapia ocupacional e importante un ajuste basado en evidencia y por un médico o médica experta de la medicación. Te doy las gracias por llegar hasta el final de este episodio. Te recuerdo que me puedes seguir en mi Instagram, en Doctor de las Salas Cardiogeriatría, donde todos los días subo tips de cardiología geriátrica y geriatría. Y ahí puedes revisar, por ejemplo, el video del SPPB. Envíame tus comentarios y recuerda que escuchaste esto en tu podcast de cardiología, geriátrica y geriatría, en donde la persona mayor está al centro. Divulguer. Chao y nos vemos en la próxima.